Hoy quiero hablarte sobre la iglesia. Sí, me encanta. Te darás cuenta si llevas tiempo aquí en convivencia o si estás por un buen tiempo hacia adelante, que es mi tema favorito. Y le he titulado a esta serie Iglesia Irresistible. Si está gacho es que no es iglesia, porque la iglesia es irresistible. No estoy usando la frase debería ser irresistible, es irresistible. Y en esta serie vamos a comprender qué es la iglesia, quiénes forman la iglesia, cuál es la función de la iglesia, en qué creemos en la iglesia. Para mí es imposible hablar acerca de la iglesia sin sentir una profunda gratitud. Me emociona, pero si tú me preguntas ¿qué sientes cuando piensas en iglesia? Siento una profunda gratitud. Llegué por primera vez a mi iglesia Vino Nuevo en Ciudad Juárez. Ahí les va la fecha, para que hagan cuentas. 1983. ¿Qué pasó? Los de la primera no me trataron así. Hace 40 años llegué a la iglesia, un adolescente de 13 años. Por eso creo firmemente que los adolescentes están listos en esa etapa para encontrarse con Jesús, para encontrarse con una iglesia irresistible. Fui recibido y aceptado con gracia y amor durante 4 años. En esos 4 años viví como el diablo. Pensaron que iba a decir, no, en esos 4 años. No, viví terrible. Terrible, abundó en mi vida el pecado, pero sobreabundó la gracia de Dios en mí a través de la iglesia, siendo yo beneficiado con el ministerio de la reconciliación. 4 años terribles, llenos de soberbia, de pecado, de inmoralidad y de adicciones. Pero siempre que llegué a la iglesia, alguien me abrazó. Me caían bien gordos, la neta. En especial había un cuate que llegaba y me saludaba y luego me quería abrazar y espérate. Lleno de soberbia y de altivez, pero cada domingo, sin excepción, ese joven y otros de la iglesia me abrazaron. Oliendo a crudo, oliendo un jovencillo perdido, fronterizo. Y en enero de 1987, el 27 de enero de 1987, nací de nuevo. No por mi voluntad, no lo busqué, no lo deseé. Sí, dale un aplauso al Señor si deseas. Estaba muerto en mis pecados, en mis delitos, sin buscar a Dios, sin desear a Dios. Nunca lo deseé, nunca lo busqué, pero en un acto unilateral de su amor y de su bondad, de su justicia y de su santidad, Él decidió venir a mi vida y levantarme de entre los muertos y darme un nuevo nacimiento. Desde entonces la iglesia ha sido mi familia, una familia imperfecta. Puedes voltear a un lado y decir, caray, cuánto imperfecto. Y si te ves en el espejo, eres el principal, soy el principal. Pero es mi familia que me ofreció amor y un lugar seguro para formarme en discípulo de Jesús. Agradezco infinitamente a mis pastores, a mis mentores, a mis amigos y colegas en la iglesia y en el ministerio que me han instruido, inspirado, consolado y corregido hasta el día de hoy. Ivonne y yo hemos participado por la gracia de Dios en la plantación de 4 congregaciones, incluyendo Convivencia, de la cual ya no me voy, y en el nacimiento de 3 programas de formación bíblica, incluyendo el intensivo de Convivencia. Pero ¿qué es la iglesia? ¿Cómo la definimos? Porque como latinos, en una cultura muy religiosa,
tenemos una idea de la iglesia. Pero ¿cómo la Biblia define qué es la iglesia? Aquí te lo voy a poner. La iglesia es la congregación de personas que han nacido de nuevo. Nacido de nuevo, nos congregamos y hemos nacido de nuevo al recibir por la fe la gracia del perdón de nuestros pecados por la obra redentora de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Esa es la iglesia. Esa es la congregación de personas que han nacido de nuevo. No es que cambié de religión, tal vez usted cambió de religión y ahora se dice que pertenece a la religión cristiana. Está bien, cristianismo se puede llevar como una religión. Hay religiones mejores rankeadas que el cristianismo como religión, pero como no hablamos de religión, hablamos de un nuevo nacimiento. Entonces la iglesia es la congregación de aquellos que han nacido de nuevo al recibir la gracia del perdón de sus pecados por la obra redentora de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Esa es la iglesia. Es el lugar donde recibimos el ministerio divino de la reconciliación, la formación del discipulado bíblico. Es en la iglesia en donde recibimos identidad, protección y provisión de acuerdo a la herencia gloriosa de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si todo inicia con el nuevo nacimiento, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento espiritual? El apóstol Juan en el Evangelio nos dice que todos los que creyeron en Él, en Jesucristo, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Van conmigo. Y mira lo que dice: ellos nacen, ¿sí? Ellos nacen de nuevo. ¿Lo estamos viendo? Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene ¿de quién? De Dios. Es su iniciativa. Así como en lo natural mis padres tuvieron la iniciativa, la pasión, el deseo de tener un hijo. Yo no nací y cuando crecí dije, ay, ya me hice Ortiz. Y luego a los años, pues quiero cambiar a Gutiérrez. O quiero cambiar a otro apellido. No, yo nací ahí. Los rasgos característicos, los genes de las personas que me procrearon están presentes. Yo soy Ortiz García. No participé en esa decisión. Lo mismo sucede en el nuevo nacimiento. Es un acto unilateral que proviene de Dios para darnos un nuevo nacimiento. Jesús tiene una conversación de este tema con un hombre conocido como Nicodemo, para los amigos Nico. Había un hombre llamado Nicodemo, dice Juan 3, un líder religioso. Nos lo aclara para que comprendamos que el nuevo nacimiento no tiene que ver con religión. Pero era un líder religioso judío de los fariseos y una noche fue a hablar con Jesús y le dice: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Claro, tenía muy buena enseñanza el Señor, sin embargo no era muy famoso en el sentido de que era aceptado en sus enseñanzas. Pero este hombre decía: enseña chido, está bien, buen rollo. Y las señales milagrosas que hace son la prueba de que Dios está contigo. Entonces, religión, enseñanza y señales no producen cristianismo. No produce nuevo nacimiento. Porque después de que él le dice esto a Jesús, Jesús le dice: mira, Nico, la verdad es que a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tú ya viste mi enseñanza, tú ya viste mis milagros, tú ya viste muchas cosas de mí, pero tú necesitas nacer de nuevo. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo.
¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su mamá y nacer de nuevo? Jesús le contestó: no estás agarrando la onda, no me sigues. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu, con E mayúscula, que habla del Espíritu Santo. Entonces ya naciste de agua, se refiere a que eres un ser humano, pero ahora necesitas nacer del Espíritu Santo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es una iniciativa del Espíritu Santo. Es un deseo de Dios de trasladarnos de muerte a vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él, a través de su Espíritu Santo, nos convenció de nuestra condición lejana a Dios, viendo en Dios, por el Espíritu Santo, su santidad, su justicia, su gracia, su amor, su ira. Parte de sus atributos se revelaron a mí por el Espíritu Santo. Entonces Él me guió al arrepentimiento. Ahorita tratamos ese tema. Entonces el ser humano, le dijo Jesús, puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo: tienes que nacer de nuevo. Pedro lo enseñó de esta manera: pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene ¿de dónde? ¿De una religión? ¿De convivencia? ¿De un ritual? ¿De una ceremonia? Su vida, que durará para siempre, proviene de la eterna. Y fíjate cómo dice: viviente palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es simplemente o únicamente la Biblia. Escúchame esto para que no se malentienda. La palabra eterna y viviente de Dios se llama Jesucristo. Él es la palabra. Así lo dice Juan en su primer capítulo del Evangelio. Dice: la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios y la palabra vino a este mundo. Entonces, a través de la obra redentora de Jesús, quien es la palabra, es el lenguaje, es el mensaje y mensajero de Dios, el Espíritu Santo viene y nos convence de la palabra, usando sí la letra de la Biblia, que se nos es compartida, pero que lleva el Espíritu de Jesucristo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces toma el Espíritu Santo esta palabra y nos convence. Llegó ese momento donde yo, altivo, esclavizado al pecado y a la maldad, el Espíritu Santo vino y me convenció. ¿Cómo me convenció? No simplemente de que era un hijo del diablo y las maldades que hacía. Me convenció al mostrarme las glorias de la palabra eterna y viviente, que es Jesucristo, y al mostrarme su gloria, su justicia, su santidad, su ira, su misericordia. Esto produjo en mí un arrepentimiento. Me sentí miserable, porque la palabra de Dios me estaba convenciendo. Wow. Pablo nos dice de esta manera: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Como cuando vemos el nacimiento de un bebé. Y vamos al hospital, vamos con los papás y les aplaudimos. Ya eres papá, ¿verdad? Están muy quietos. Lo mismo sucede. La Biblia nos dice que cuando un pecador se arrepiente, que es trasladado de muerte a vida, nace de nuevo a la familia de Dios. Y entonces hay una gran alegría en el cielo, pero también en la tierra. Y la iglesia lo celebra porque es un nuevo miembro de la familia de Dios. ¡Ah, nacido de nuevo! ¡Wow! Bienvenido, te queremos. Una vez que nacemos de nuevo, ¿qué pasa con un bebé cuando nace? Pues nace, ¿y cómo lo identifican que es nuestro hijo?
a través de un acta de nacimiento. Creo que ya antes los teníamos que llevar al registro civil, creo que ya en los hospitales está el registro civil y te dan un acta de nacimiento para identificarlo como su hijo. Le toman la huella del piecito, ¿se acuerdan? Están muy quietos hoy. ¿Sí se acuerdan o no pues? Y lo identifican. Te entregan el piecito ahí, la tortita, el tamalito ahí. Y luego el acta de nacimiento. Y con esa acta de nacimiento, ya identificado como tu hijo, un documento legal, tú ya puedes hacer todo lo que en la vida se tiene que hacer, inscribirlo a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando alguien nace de nuevo? Lo mismo, el mismo principio. Dios lo identifica como su hijo. ¿Cómo? Pablo nos lo explica en Efesios y dice: ahora ustedes, los gentiles también, han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles ¿qué? El Espíritu Santo. La Reina Valera dice que el Espíritu Santo nos selló. ¡Pum! Identificado. Tú eres mío. Tú eres mi hijo. El Espíritu Santo nos lo indica. El Espíritu Santo, el que había sido prometido tiempo atrás. Y no solamente nos identifica, sino que es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces nacemos de nuevo y Dios nos identifica con el Espíritu Santo. Viene y nos sella y nos da la garantía de que somos hijos de Dios y tenemos una herencia. Por eso no venimos ya una vez que nacimos de nuevo diciéndole: Diosito, por favor, si tú quieres. No, el Espíritu Santo es la garantía, vive dentro de mí y me enseña: eres hijo de Dios porque naciste de nuevo, esta es tu herencia. Entonces la oración no soberbia, no altiva, no reclamante ante Dios, pero sí segura como hijo, no como mendigo. Señor, creemos en ti, por lo tanto oramos por sanidad, por liberación. Todo lo que es herencia para los hijos es para mí. El Espíritu Santo que me ha sellado me da esa convicción. En Romanos lo afirma el apóstol Pablo diciendo: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, gracias por ese amén, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos, sus propios hijos. Y ahora lo llamamos no Diosito. ¿Cómo lo llamamos? Dice Pablo: Abba Padre, que es, sí, en una expresión muy hebrea, muy judía. Abba Padre es como papito, con esa alegría. Papito, ¿por qué? Porque soy hijo. ¿Cómo se alegran? Espero que se alegren nuestros hijos cuando nos reciben en casa. ¿Verdad que sí? Papito, sientes seguridad. Mi hija más chiquita dice: cuando no estás, papá, como que se siente que la casa no tiene techo. Ella percibe la función, la posición de papá. Y llega: papito, no me dice papito, pero tiene su expresión. Pero el creyente que ha nacido de nuevo, ha sido sellado por el Espíritu Santo, tiene esta seguridad de una herencia que se está manifestando en su vida. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Eso, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuál otra confirmación tenemos en nuestro interior para saber que hemos nacido de nuevo? Ya es el Espíritu Santo que nos sella. ¿Qué otra? Hay otra muy importante que nos dice Juan en su primera carta. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Háblenlo así con fuerza, ayúdenme. ¿En qué? Amamos a los brothers. Acuérdate que es una familia imperfecta. ¿Cuántos tienen hermanos carnales? ¿Qué tal las broncas con tus carnales? Chidas, ¿no?
Si no te peleas con tu hermano es que no es hermano. ¿Estamos de acuerdo? Dice, no, a veces nos queremos matar, pero daría mi vida por mi hermano. Que no me lo toque, nomás yo lo maltrato. Pero es mi hermano y te hierve la sangre, o sea, es mi hermano. Yo tengo un hermano mayor. Y hay esa tensión, porque también los hermanos mayores se creen como que los papás. No le van a decir. Hay esa tensión, hay tensión en la iglesia. Por supuesto. Hay quien dice, no, es que si fueran cristianos. No, si fueran cristianos, ¿qué? Mira, hazle así. Hazle, que suene. Esta carnita te va a seguir el resto de tu vida. Pero yo he nacido de nuevo. El Espíritu Santo me ha sellado. Me está convenciendo, soy hijo, no soy mendigo. Es mi Abba Padre. Y ahora la raza que me caía bien mal en la iglesia, ¿qué crees? La amo un chorro. Porque somos iguales, no es uniforme. Dios no es uniforme. Ni los dedos de la mano son iguales. Es la multiforme gracia de Dios expresada en la iglesia. Pero como el Espíritu Santo, quien me engendró a través de la palabra viviente que es Cristo, me está convenciendo de mi posición como hijo, pues yo necesito otros hermanos. Y es ahí donde yo digo, ya amo a Dios. Porque ese cuate que les decía que iba y me saludaba y me quería abrazar, ahora cuando Cristo me salvó y me llevó al nuevo nacimiento, ahora lo veía y lloraba, lo abrazaba y lloraba. Y le decía, qué bueno que nunca te rendiste. Gracias, gracias. Y es mi brother, todavía está allá en Juárez. ¿Cómo yo sé que he nacido de nuevo? Amo a la iglesia. Amo al que está enseguida de mí. Y amar es proveer y proteger. Ahora, es la palabra viviente de Dios. Es Jesucristo mismo quien a través de la palabra escrita expresa su deseo para nosotros. ¿Y cómo se da, Luis? Exactamente, ¿cómo yo sé el momento en el que nazco de nuevo? Vamos a ver cómo sucede en Hechos capítulo 2. Sabemos que ahí vino Pentecostés, vino el Espíritu Santo y los discípulos bajan del aposento alto. Es todo un rollo ahí que puedes leer en el capítulo 1 y 2 de Hechos. Pero luego bajan con el Espíritu Santo, hablando en otros idiomas. ¡Wow! Eso es sobrenatural, eso no es religión. Eso no que mueve tu boca hasta que hables raro. No. Ellos hablaban idiomas. ¿Qué hubo? Yo conocí a un cuate. Voy a divagar un poquito. Aguántame el corte. Yo lo conocí en persona. Diego Tomás. ¿Te acuerdas de Diego? Diego Tomás es un norteamericano que Dios lo estaba mandando como misionero a Centroamérica. Y estábamos bien chavos. Y lo conocimos. Él hablaba español con el acento de un sudamericano, un chileno, algo así. Y le preguntábamos, o sea, ¿cómo aprendiste español siendo norteamericano? Dijo, no, yo no lo aprendí. A mí me impusieron las manos y empecé a hablar español. Lo demás no sé qué sea. Pero el modelo bíblico no anda con payasadas. Si Dios te da las lenguas, aprécialas. Y hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Pero Dios las da. Cierro el paréntesis. ¿Cómo sucede esto? Pedro empieza a predicar. Ahí en Hechos capítulo 2, verso 37. Está predicando y llega un momento donde dice el versículo 37. Las palabras de Pedro, mira qué expresión usa, traspasaron
el corazón. La Biblia se define a sí misma como una espada. Y entonces cuando Pedro está predicando acerca de la palabra viviente y eterna, que es Cristo manifestada en las palabras del Antiguo Testamento, en este caso el Espíritu Santo toma la espada y traspasa el corazón. Imagínate, ¿has visto las películas esas de cuando traspasan el corazón una espada? No están así como que me traspasó. No, hay un dolor y una angustia significativa, no humana, que proviene del trono de la gracia para llevarnos al arrepentimiento. Sientes un dolor en el corazón. Yo me acuerdo aún de ese dolor, de esa angustia de saber que yo crucifiqué al Hijo de Dios con mi maldad y merezco el infierno mismo. No hay nada en mí, ni capacidades, ni deseos. No hay nada en mí que pueda ganar la gracia y la misericordia. Yo te ofendí, yo te escupí, yo no te decía nunca, blasfemé contra ti con todo mi ser. Pero en un acto unilateral de tu gloria, llegaste, me rescataste, trajiste un dolor tan intenso a mi corazón y ese dolor me guió al arrepentimiento. El corazón de ellos fue traspasado. Reina Valera dice: se compungieron y preguntaron a los demás, a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué debemos hacer? Déjalo ahí en el 37. ¿Qué debemos? Perdón, pero no recibe a Cristo. No es una baratija del mercado. Tiene que estar traspasado el corazón, porque si no se vuelve una religión. Y por eso muchos de nuestros niños y jóvenes abandonan la iglesia cuando tienen la edad para decidir por ellos mismos y decir: estoy harto de esta religión, estoy harto de que me estén siempre diciendo que no es bueno y que me comporte así. Estoy cansado de su lenguaje, de sus historias y de todos sus rollos. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo. Y porque por alguna razón les dijimos que si hacían una oración iban a recibir a Cristo. Pero la verdad es que no lo recibieron. Y les tenemos que decir. La pregunta es: ¿sentiste dolor profundo en tu corazón cuando el Espíritu Santo te mostró las glorias de Cristo? Y si dices no, no hay bronca, no hay problema. Pero eso es lo que nos hace cristianos y pertenecer a una iglesia. ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué fue la respuesta de Pedro? Cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Yo iba en esta dirección, de nuevo, muerto en mis delitos y pecados, sin capacidad de buscar a Dios. Ninguna, así lo dice la Biblia, nadie busca a Dios, nadie. Yo iba ahí, practicando y alegre con mi pecado. Viene Cristo, el Espíritu Santo me muestra, y entonces yo veo mi pecado y veo las glorias de Cristo. No es que cambié de religión, es que yo iba por mi pecado, alegre, gustoso, lo disfrutaba. Causaba ansiedad, causaba depresión, causaba mil cosas, pero yo es lo que quería. Y entonces cuando a mí me dicen: no, tienes que portarte bien, no, ¿cómo? Si me metes religión por un tiempo lo aguantaré, pero no siempre, porque no fuimos diseñados para religión. Y entonces el Espíritu Santo me convence, me hace ver de nuevo sus glorias. Y entonces yo veo, yo soy un miserable. Y ese nuevo nacimiento, al ser yo convencido, al arrepentirme,
al aceptar su gracia de salvación, me hace ¿qué? Volverme a Dios. Así dice, ¿verdad? Volverme a Dios. Pero en ese volver a Dios hay cosas que yo sigo deseando de esta otra vida. Y ahí es donde muchos se confunden. Es que realmente no eres cristiano, o necesitas no sé qué rollo. No, sí camino diferente. Escúcheme, Jesús no vino a librarnos del pecado. El pecado siempre va a estar ahí, siempre a mi disposición. Vino a librarme del poder del pecado. Y entonces cambió mis afectos. Yo seguía caminando hacia Dios, pero yo era un joven de 17 años. La hormona hasta el tope, mi naturaleza aún no redimida, deseando lo otro. Pero ahora era diferente, porque mis afectos y el Espíritu Santo con el cual fui sellado, y lo que me proveyó la iglesia de soporte, me hizo caminar firme en la dirección hacia Dios, donde Dios me fue sanando, donde Dios me fue liberando. Yo me acuerdo de semanas y semanas y semanas, cada reunión llorando. Pastor se agüitaba porque le dejaba lleno de mocos. Era una alfombrita bien bonita, así nuevecita, llena. Ya agarraba yo el mismo lugar, para decir, por lo menos ensució el mismo lugar. Empezaron los ríos de sanidad. Él sanó mi alma. ¿Qué te sanó el alma, Luis? La gloriosa y eterna palabra que es Cristo. Y yo ya cada domingo traspasaba mi corazón la palabra. ¡Wow! Él me amó. Él me amó. Y todo lo traumático de mi niñez, de mi adolescencia precoz, todo lo traumático de la vida, de miseria, de inmoralidad y de vicios, todas mis tendencias torcidas, el Espíritu Santo empezó a liberar. En ese caminar empezó a liberar mi alma, a sanar mi alma, a fortalecer el Espíritu Santo mi mente. Y volví a la tentación, iba a la prepa, pero aún a mis 53 años casi ya sigo con tentaciones. De pronto una canción detona un recuerdo de mi niñez o de mi juventud y lloro. Me he vuelto muy llorón en la andropausia. ¿Verdad, señores? No le saquen. Pero yo soy un hijo de Dios. Yo sigo caminando. Y la palabra continúa obrando en mí. Y lo que me ha provisto en la iglesia continúa. Y sigo teniendo mentores. Sigo teniendo pastores. Sigo teniendo gente a la que veo cara a cara, ojo a ojo. Y me preguntas, aunque seas pastor Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo está esto y esto y esto? Así y así y así. Pues eso yo creo que hay que cambiarlo, sí. Sí, claro que sí. Y es este proceso. Pero nos volvemos a Dios. Dice Pedro, arrepiéntanse. El arrepentimiento para el nacido de nuevo no es un acto aislado, es un estilo de vida donde el Espíritu Santo sigue traspasando mi corazón. Porque la palabra viviente expresada en la Biblia, ¿cuándo lo voy a entender todo? En estos 40 años de estar en la iglesia desde la adolescencia, sigo aprendiendo y me sigue traspasando el corazón. Estoy en un grave peligro cuando la palabra ya no traspasa mi corazón.
Ese es otro tema. Y entonces el apóstol termina diciendo: arrepiéntanse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces, ya que nacimos de nuevo, ya que nos selló, amamos a los hermanos, nos volvimos de nuestro camino, ¿qué hace Dios? Nos coloca en una familia. ¿Qué pasaría de nuevo con un bebé que la mamá le dice: pues ya estuviste 9 meses, ya sufrí los dolores de parto o bendita cesárea, pero ya te di todo lo que te podía dar, y lo deja? ¿Qué pasaría con ese bebé? No sobreviviría. ¿Qué pasa con un recién nacido en el Espíritu Santo que no tiene familia? No crece. Se ven inmediatamente las carencias. Hay una inmadurez emocional muy fuerte, donde no pueden empatar su fe, nuevo nacimiento, con su vida cotidiana. No puedo, porque eso, ¿quién te lo enseña? La familia. Enseñamos a nuestros hijos a lidiar con frustraciones, a lidiar con desengaños, a lidiar con el enojo, a manejarlo, a empatar la vida en el Espíritu Santo que afecta nuestra vida emocional. Y para terminar, mira cómo lo dice Corintios: Dios nos colocó en su familia. Explica el apóstol Pablo: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros gentiles, algunos son esclavos y otros libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu. Bautizados, ¿qué quiere decir bautizado? Sumergido. Y usa la figura del cuerpo humano para recordarnos que aquí adentro están sumergidos el corazón, el hígado, el páncreas, pulmones, riñones. Está aquí sumergido. Y entonces, cuando naces de nuevo, ¿cuál es el primer bautismo que recibes? Ya fuiste sellado por el Espíritu Santo, pero el primer bautismo recién nacido es: te voy a bautizar y sumergir en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque ahí vas a encontrar protección, provisión e identidad que necesitas para crecer, y vas a encontrar tu propósito en la vida al funcionar en el cuerpo. Pero yo no quiero funcionar. Imagínate, el páncreas hoy se puso en huelga, y llegas ahorita al restaurante, a tu casa, y tú dices: me voy a echar ese pastel de chocolate alemán. Y el páncreas te dice: pues a ver cómo te va. Te mueres. Pues me muero, a mí me vale. Te mueres. ¿Qué sucede cuando yo nazco de nuevo y no comprendo que inmediatamente Dios me sumergió en su iglesia, en su cuerpo, y no estoy funcionando? Aparte que no recibo la bendición de los otros órganos, y de la cabeza que vamos a ver es Cristo, estoy deteniendo el avance del cuerpo de Cristo. Porque tú tienes una función, naciste de nuevo, ya sabes cuál es tu función en la iglesia. No es que Cristo y yo, no es que yo tengo una revelación, es que a mí no me gusta esto, es que a mí, oye, pero no es un restaurante, es una familia. ¿Cuántos le dicen a sus hijos: oye, aquí no es un restaurante, levanta tu plato, lava tu plato, tiende la cama? No, yo quiero un restaurante y un hotel. Esa es otra cosa. Pero la familia de Dios requiere que todos funcionemos.
enriquezcamos a la iglesia. Y termino. Ahí mismo en Corintios. Bautizados solo en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el Espíritu Santo. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Imagínate si todo el cuerpo fuera ojo. Así Pablo medio sarcástico. ¿Cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera una sola parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Nos lo explica el apóstol Pablo. Efesios 5:23 dice el versículo 23: Cristo es la cabeza de la iglesia. No son posiciones jerárquicas, son posiciones funcionales. Hay gente que le encanta la jerarquía. Vienes de la empresa o vienes de un lugar donde te enseñaron jerarquía. Entonces yo quiero ser parte de esa jerarquía. Y nos pisamos unos a otros creyendo que esta plataforma genera jerarquía. No genera jerarquía. Hay funciones y todos estamos aquí adentro, incluyendo la función pastoral. Pero la cabeza, dice Pablo, es Cristo, el Salvador de la iglesia. Versículo 24: así la iglesia se somete a la cabeza, a Cristo, porque Cristo, versículo 25, amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, sin ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Es el misterio de la iglesia. Yo te animo a que oremos juntos. Te voy a pedir, pocas veces lo hago, pero que puedas cerrar tus ojos y decirle: Espíritu Santo, traspasa mi corazón con la palabra que hoy escuché. Tal vez tienes años, al igual que yo, 40 años. Y si tienes tanto tiempo, pues ya sabes los versículos que me faltaron y los que me sobraron. Ya me leíste en teología, de doctrina, capacidad, etcétera. Pero yo te invito a que juntos permitamos que el Espíritu Santo traspase nuestro corazón. He nacido de nuevo, pero tal vez has dejado tu primer amor, no solamente el de Dios, sino el de amar a la iglesia. Traspasa mi corazón. Espíritu Santo, ayúdame a entender que soy parte de la iglesia y con humildad comprender y descubrir cuál es mi función para bendecir a la iglesia. Dejar mi egoísmo para ahora bendecir a la iglesia. Y si tú honestamente puedes evaluar que no tienes estas características de un nuevo nacido, dices: yo no tengo, no percibo en mi interior esta voz del Espíritu Santo que me afirma como hijo. Yo sigo sintiéndome como un pordiosero que tengo que convencer a Dios que me dé.
si no tienes esta otra característica de amar a la iglesia, si no han surgido en ti, a pesar de la tentación, los deseos de amar, de honrar a Dios y esforzarte en la gracia para vivir en santidad, es muy probable que tú no has nacido de nuevo. Y es la misma oración. Dile: Espíritu Santo, traspasa mi corazón con tu palabra. Yo sé que no has venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Yo tengo mi religión y enseñanza de mis padres, de mis abuelos, pero hoy traspasa mi corazón. Tal vez has crecido en la iglesia, en cuna cristiana, pero ha traspasado tu corazón la palabra de Dios. Tus afectos están en Él y en su iglesia. Y no sientas pena. Pero llega el momento donde te enfrentas a esta realidad. Y dile: Espíritu Santo, convénceme. Convénceme. Es muy difícil estar entre dos mundos. Viniendo a la iglesia, pero saliendo de aquí vivir como si tú no existieras. Convénceme de tu santidad. Convénceme de tu justicia. Convénceme de tu amor, de tu gracia y misericordia. Convénceme de que yo no he hecho nada para merecerte. Y si fuera por merecer, merecería el infierno, la verdad. Aunque sea bueno a mis propios ojos, pero al verte a ti, me doy cuenta, Señor. Así que hoy, si el Espíritu Santo está traspasando tu corazón y sabes que sientes esa fuerte convicción, no la ahogues, no la apagues. No digas: híjole, cuando me porte mejor lo voy a hacer. No, es cuando nos portamos mal que Él nos alcanza. Así que si Él está convenciéndote, arrepiéntete. Arrepiéntete de llevar una vida lejana a Él. Una vida doble entre la religión y las cosas que ofenden a Dios. Hoy yo me arrepiento. Ambos grupos, cristianos y no cristianos, ambos necesitamos arrepentimiento. Y vuélvete a Dios. Quiere decir que al ser bautizado en la iglesia, vas a tomar todos los recursos para caminar en esa nueva dirección. Padre, séllame con tu Espíritu Santo. Incluso mi oración es: bautízame con tu Espíritu Santo. Y que como iglesia podamos crecer en amor, en honor, en un entendimiento de nuestra función. Y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.